Tenemos un nuevo año por delante. ¿Qué vamos a hacer en este nuevo año? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y en realidad, todo lo que nosotros hacemos es en base a nuestras prioridades. Todo lo que hacemos es en base a nuestras prioridades. Puede ser que nosotros no estemos conscientes, no nos demos cuenta, ¿verdad?, de que todo lo hacemos con prioridades. Puede ser que ni siquiera usted las tenga escritas, ¿verdad?, cuáles son sus prioridades, pero en realidad como vivimos es de acuerdo a nuestras prioridades, ¿verdad? Y es por eso que este va a ser el primer mensaje de una serie de mensajes en el que vamos a estar viendo prioridades para el año nuevo, porque es importante que entendamos acerca de este tema de las prioridades. Es importante que nosotros podamos establecernos con prioridades. ¿Qué creen ustedes que prioridades sean más importantes? ¿Las que nosotros pensamos o creemos que son correctas o las que nos dice Dios? Esas son las meras buenas. Para uno como cristiano, ahí es donde uno debe de tener su corazón y su deseo de decir, yo quiero cumplir con las prioridades de Dios. ¿Por qué? Porque conocemos nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es egoísta. Y por lo general nuestras prioridades tienden a ser egoístas, las nuestras como humanos. Pero las de Dios no. Las de Dios siempre son altruistas, son completamente contrario a nuestras prioridades. Ahora, ¿se han puesto a pensar en esta pregunta? ¿Por qué tenemos prioridades? ¿Todos tenemos prioridades? Como les digo, estemos conscientes o no, todos vivimos de acuerdo a prioridades, pero ¿por qué tenemos prioridades? Ahora, otra pregunta para que podamos contestar esta pregunta. ¿Tenemos todo el tiempo del mundo para hacer todo lo que nosotros queremos hacer? ¿Tenemos todo ese tiempo del mundo? No, ¿verdad que no? No tenemos todo el tiempo del mundo. Por esa razón es que decidimos cómo vamos a usar nuestro tiempo, ya que está limitado. Decidimos cómo lo vamos a usar, y esa lista de cosas que decidimos que vamos a hacer son nuestras prioridades, ¿verdad? Si tuviéramos bastante tiempo para hacer todo, todo podría ser prioritario, dice este escritor. Pero como no tenemos todo el tiempo del mundo, entonces son algunas cosas que van a ser prioritarias, algunas cosas que vamos a poner en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a estar nosotros considerando las cosas que tenemos que hacer por orden de prioridades. ¿Por qué? Porque no tenemos todo el tiempo disponible para nosotros y hacer todo lo que nosotros queremos o lo que consideramos que es importante hacer. Entonces, debido a esto, a que no tenemos tiempo suficiente para hacer todo, clasificamos nuestras actividades en orden de importancia, desde lo más importante hasta lo menos importante. Ahora, algo que tenemos que también entender, ya que a través de esta serie de mensajes necesitamos nosotros ir entendiendo, ampliando nuestra comprensión y entendimiento en cuanto a las prioridades, es que estas prioridades, esta lista que nosotros, ¿verdad?, consciente o inconscientemente tenemos de nuestras prioridades, también representan nuestros valores, lo que nosotros valoramos. Lo que nosotros valoramos más, pues por supuesto que va a estar allá arriba en la lista. Lo que valoramos menos va a estar abajo en la lista, ¿verdad? Entonces, es por eso que yo los animo a que a través de esta serie, verdaderamente ustedes mediten seriamente, a través de la semana, no nomás ahorita, que ahorita también se tiene que meditar, para que ustedes puedan discernir y descubrir verdaderamente cuáles son sus valores, cuáles son sus prioridades. Y considerar si están en armonía con, ya alguien me la probó, ¿verdad? Bueno, aprender los secretos de alguien. Y entonces así nosotros podemos ver lo que nosotros tenemos, nuestros valores, nuestras prioridades, compararlas con las que estamos aprendiendo que son las de Dios. Y entonces poder entrar
en una lucha espiritual sincera con Dios, con su palabra, para poder nosotros ajustarnos a la verdad de Dios, a la verdad de Dios. Porque ¿qué dice la Biblia? Que conoceréis la verdad y ¿qué va a pasar? La verdad te va a hacer libre, vas a verdaderamente, cuando uno vive de acuerdo a las prioridades de Dios, es cuando uno verdaderamente vive. Cuando uno no vive de acuerdo a las prioridades de Dios, es cuando uno verdaderamente no vive. Y tenemos que entender eso, por eso les digo la importancia de meditar e ir entendiendo esto, ¿verdad? De que esto representa nuestros valores, ¿ok? Entonces, nosotros como cristianos seguimos el ejemplo de alguien. ¿De quién? ¿Del pastor? De Cristo primeramente, ¿verdad? El ejemplo de Cristo. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que Cristo, en un momento de su vida, vemos nosotros que una vez que Él inició su ministerio aquí en la tierra, lo único que encontró fue ataques y ataques y ataques. Y principalmente esos ataques venían de los diferentes grupos religiosos que había ahí en el sistema de los judíos, fariseos, escribas, ancianos, sacerdotes, de todos ellos, ¿verdad? Se juntaban, ¿verdad? Eran grupitos y se juntaban para planear cómo destruirlo. Destruir su fama que él ya estaba creando, destruirlo en todo sentido. Ellos querían destruirlo. Entonces, uno de sus métodos que ellos estaban usando era el de ponerlo a prueba con preguntas, para que así trataban ellos de que se viera mal, que contestara mal, y entonces descreditarlo ante la gente, y entonces ya que la gente ya no lo siguiera, no le creyera, lo tuviera como loco y no como Mesías, no como Salvador, sino que lo tuviera como loco. Entonces, vayan ustedes a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Vamos a ver aquí en Marcos capítulo 12 uno de esos eventos, episodios en lo que él es confrontado. Y aquí, ¿verdad? En Marcos capítulo 12, comenzando en el versículo 28. 28, ¿lo encontraron? Marcos 12, 28. ¿Sí? Ok, voy a esperar. Veo los teléfonos y las Biblias dando vueltas aún. Dice así: uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó. O sea que ya Jesucristo había dejado callados a otro grupo de líderes religiosos, y ahora este maestro de la ley, o sea, como diciendo, yo sí me lo voy a aventar al plato, yo sí le voy a ganar, le voy a hacer una pregunta que voy a dejar ridiculizado, voy a hacerle una pregunta que no pueda contestar, ¿okay? Porque yo soy maestro de la ley, yo conozco. Un maestro de la ley es lo que podríamos decir una combinación hoy en día de un abogado teólogo. Abogado teólogo. ¿Por qué? Porque ellos se gobernaban bajo la ley del Antiguo Testamento. Entonces tenían que ser teólogos y conocer bien el Pentateuco, conocer bien la ley de Dios con las Escrituras para poderlas aplicar a las leyes civiles. Y es por eso que era una combinación de abogado teólogo. Entonces, imagina, decía, yo échenmelo, yo me lo voy a aventar al plato. Y dice ahí, ¿verdad? Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Ahora tenemos que entender el contexto, ¿verdad? Y el trasfondo histórico. Ellos, los líderes religiosos de ese tiempo, habían determinado
que había más de 600 mandamientos. ¿Okay? Tal vez usted dirá, él está haciendo la prueba de los 10 mandamientos. No, de como ellos interpretaban, ellos lo que habían hecho es que habían contado las letras de los 10 mandamientos, y son más de 600 letras, y decían, entonces hay 600 mandamientos. Y eran lo que ellos interpretaban, como por ejemplo, un mandamiento era, en el día de reposo, ¿verdad? Como la Biblia habla del día de reposo, si una persona levantaba su mano arriba del hombro, ya había quebrantado el día de reposo. Ese era un mandamiento, no levantarás tu mano arriba del hombro. Y tenían 600 así de esos mandamientos locura. Entonces de todos esos 600 dijo, aquí lo voy a agarrar, en uno de esos se va a equivocar. ¿Cuál de estos 600 y tantos mandamientos es el más importante? Entonces Jesucristo contesta, dice el versículo 29, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. La reacción de este teólogo, abogado, versículo 32, bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tenía que decir eso porque él conocía Levíticos, y ahí está en Levíticos esto, ¿verdad? Lo que Jesucristo dijo. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y los sacrificios. Está diciendo, esto es más importante que ser religioso. Versículo 34, al ver Jesús, que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Pero fíjense, esto es una advertencia para todos nosotros, de que podemos quedarnos muy cerquitas de entrar al reino de Dios, de ser salvos, y terminar en el infierno. Este hombre conocía las Escrituras, era un experto. Y sin embargo Jesucristo no le dijo, tú eres un hijo de Dios, eres salvo. No, al contrario, Jesús le hizo ver, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, estás muy cerca. Y así pasa, mucha gente viene a la iglesia y está cerca, pero no termina siendo un compromiso con Jesucristo para seguirlo a Él como Salvador y Señor de su vida. Y se queda cerca, y llega el momento en que se confía porque ya está muy cerca y puede morir habiendo estado cerca, pero no lo era. Y qué triste es eso, qué triste. Entonces, es por eso, ¿verdad?, la importancia que nosotros entendamos sobre las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades más importantes para Dios? Aquí nos las presentó, ¿verdad? Y dijo, la prioridad más importante es amar al Señor tu Dios. Esa debe ser tu prioridad número 1 en tu vida. Amar a Dios. Ahora, si nosotros nos ponemos a preguntar, vamos a suponer que usted quiere hacer una encuesta ahí en el mall de Palm Desert, y preguntarle, disculpe señor, ¿usted ama a Dios? Sí, por supuesto. Señorita, ¿usted ama? Ah, sí, yo amo a Dios. Y le aseguro que yo creo que el 90 y tantos % le va a decir que sí ama a Dios, ¿verdad? Pero dígame usted, ¿qué porcentaje, si usted le dice, usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, no creen que se reduciría el porcentaje de personas que contestarían? Muchos dirían, pues estoy tratando. Yo pienso que sería una de las preguntas más generales que hicieran, pues estoy tratando, pero pues no exactamente, ¿verdad? Entonces aquí Dios nos dice a nosotros los creyentes que esa debe ser nuestra prioridad número 1. Esa debe ser nuestra prioridad número 1. Y la segunda dice es, ama a tu prójimo
como a ti mismo. Dice, no hay otro mandamiento más importante que estos. ¿Ok? No hay. Ama a tu prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Bueno, nuestro prójimo, en pocas palabras, es nuestro oikos. ¿Ok? Las personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Las personas con las que vivimos ahí en nuestro hogar. Nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, compañeros de escuela, nuestros vecinos. Todas esas personas que el Señor ha puesto ahí en nuestra vida. Ese es nuestro prójimo. A esos son a los que debemos de amar. Los debemos de amar. Ahora, si se fijan ustedes, estas prioridades que el Señor nos está poniendo y dice, mira, esta debe ser la número 1 y esta debe ser la número 2. Está poniendo la número 1, amar a Dios como número 1, porque si nosotros no cumplimos la número 1, ¿creen que vamos a cumplir la número 2? No, no la vamos a cumplir. Entonces, por eso que Dios sí tiene claramente el orden de prioridades y dice, para que puedas cumplir la 2, la 3 y la 4, tienes que comenzar con la más importante, amar a Dios. Porque fíjense, todas las demás leyes que hay en la Biblia, que tenemos aquí en la tierra, todas son a causa de esto. Porque si usted ama a Dios, si se pone a pensar como en los 10 mandamientos, si usted ama a Dios, ¿usted cree que habría necesidad de que nos dijeran, honra a tu padre y a tu madre? ¿Verdad que no? No habría necesidad, porque el que ama a Dios va a honrar a su padre y a su madre. Si una persona ama a Dios, ¿habría necesidad de que le dijeran, no cometerás adulterio? No, nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad? Como José, que amaba a Dios, cuando hubo la oportunidad de una situación así, huyó. ¿Por qué? Dijo, ¿cómo voy a hacer yo esto delante de mi Dios? Y no lo hizo, porque sabía que estaba haciéndolo delante de su Dios y amaba a Dios más que al placer. Y huyó. Salió corriendo. Entonces, el amor, ¿verdad? Es el que aquí el Señor nos está diciendo que debe ser la prioridad principal. Ahora, ¿usted está de acuerdo con Dios de que estos deben ser las prioridades de uno? Y es importante, ¿verdad?, que contestemos a esto, porque si nosotros estamos así en que sin que sí, que no, ¿verdad?, pues siempre queda uno con la puerta abierta como para que suena bonito y está bonito, pero no es realista. Yo sé cómo hacerle, yo sé qué es lo más importante en mi vida. El pastor, pues, él vive en un mundo irreal, pero yo sí vivo en la realidad. Entonces, como yo sí vivo en la realidad, pues yo sí verdaderamente tengo mis prioridades realistas. Y lo que el pastor nos presenta, es para Disneylandia, pero no es para aquí, para la realidad. ¿No? Jesucristo era un hombre igual que nosotros y Él vivió de acuerdo a esas prioridades y es por eso que Él ahí las está reafirmando, porque Él las creía y las vivía. Las creía y las vivía. Y es algo que nosotros tenemos que luchar con eso también, de que verdaderamente las creamos y las vivamos. ¿Por qué? Porque fíjense, hermanos, como aquí en estos mandamientos, que fíjense, estoy usando la palabra correcta, ¿verdad? Porque Jesucristo terminó diciendo, y de estos 2 mandamientos, o sea, son mandamientos. Cuando usted tiene un mandamiento, ¿tiene la opción de hacerlo y de no hacerlo? ¿Tiene opciones? No, es un mandamiento de parte de Dios. Ahora, cuando Dios nos manda algo que no podemos hacer. No, ¿verdad? Nosotros mismos como padres no hacemos eso. Si usted tiene un niño de 5 años, no le dice, mira, ahí están las llaves del carro, ve a Walmart y tráenos este mandado. ¿Va a hacer usted eso? ¿Por qué? Porque no puede, ¿verdad? El niño no puede hacer eso. Así también Dios no nos da un mandamiento que nosotros no podamos hacer, sino que los mandamientos que Él nos da, Él mismo nos dice, y yo estaré contigo, y yo te fortaleceré, y todo lo vas a poder en Cristo que te fortalece, y Él nos dice, tú lo vas a poder hacer eso. Entonces,
hay que determinar, estoy de acuerdo con Dios de que esto verdaderamente es, y así es, ¿verdad? Porque en estos mandamientos, hermanos, primeramente tenemos que ver que Dios nos está dando un principio. Un principio es una verdad fundamental, o sea que es una verdad que debe de servirnos como fundamento. O sea, nosotros tenemos ahora un año nuevo ante nosotros, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de edificar nuestra vida de una mejor manera. Y verdad que cuando edificamos es importante que tengamos un buen fundamento. Yo ahora que el hermano Luis hizo la cancha de básquetbol, pues ahí, ¿verdad? Oyendo y oyendo, pues aprendí que sí es importante la calidad del concreto que se usa y la manera que se usa para que no se quiebre el concreto. Entonces el hermano usó del mejor concreto, hizo todo lo mejor para que aun si nosotros queremos edificar ahí, se pueda edificar. O sea, no se va a quebrar. Porque muy fácilmente lo pudo haber hecho de una manera que nomás se puede usar para una cancha de básquetbol y si pasa un camión o si queremos construir, se quebranta. No, no está así. Entonces lo mismo nosotros también, queremos edificar nuestra vida, tenemos que tener un fundamento que sea de calidad, que sea fuerte. Y ese fundamento que nos está dando aquí, ese principio que nos está dando aquí el Señor es esto. Está diciéndonos, nada es más importante que las relaciones. Y dígame usted si hay algo más importante que las relaciones. Dígame usted si hay algo más importante que las relaciones. No hay nada. Lo que más nos puede afectar a nosotros en esta vida son problemas interpersonales. Es lo que más nos puede volar el sueño, quitar el hambre, bueno, tantas cosas. Tantas cosas que nos puede pasar. Entonces, nada es más importante que las relaciones. Si nosotros lo creemos y lo usamos como nuestro fundamento para ahí construir nuestra vida, vamos a tener un buen fundamento. Ahora, el valor, aquí en estos mandamientos, en estas prioridades que el Señor nos está dando, nos está diciendo que estos son valores, ¿okay? Y el valor viene siendo como la esencia, la calidad del material que usamos para construir. Y nos está diciendo que el material debe ser el amor. Si ya nosotros consideramos, ¿verdad?, que las prioridades es lo más importante, las relaciones son lo más importante, entonces la esencia de esas relaciones tiene que ser el amor, es la calidad. No va a haber ningún otro material más bueno que no sea el amor. Y entonces sí nos dice, y entonces sí ya entran las prioridades, ¿verdad? Vas a amar primeramente a Dios y luego al prójimo, porque así es lo correcto y así es como va a funcionar, ¿ok? Es la manera en la que vamos a construir de acuerdo a Dios. Ahora, tenemos que pensar nosotros, ¿cuál es mi prioridad dominante? Todos tenemos prioridades dominantes que son las que nos dominan, que son las que nos rigen, que son las que nos gobiernan, son las que determinan qué es lo que terminamos viendo como más importante en la vida. ¿Cuál es mi prioridad o mi valor dominante? Como por ejemplo, si mi valor dominante, mi prioridad dominante es la comodidad, entonces al elegir entre dos eventos, voy a elegir el que sea más cómodo para mí, el que me requiera menos sacrificio, el que me requiera menos esfuerzo. ¿Por qué? Porque mi prioridad es la comodidad. ¿Se fijan cómo funciona esto de las prioridades? Es automáticamente, en cuestiones de décimas de segundos, uno decide, ¿cuál? Como por ejemplo, si mi prioridad es la seguridad, al tener que escoger entre dos actividades, voy a escoger la menos riesgosa. La menos riesgosa, ¿por qué? Porque mi prioridad es la seguridad. Si mi prioridad es ser apreciado, entonces voy a hacer lo que me traiga
el máximo reconocimiento de las personas. Si mi prioridad esa es, ¿verdad? El ser apreciado. Si se trata del dinero como mi prioridad, pues voy a hacer lo que sea necesario para adquirirlo, sea ético o no sea ético, pero yo voy a hacer lo que sea necesario para adquirirlo y voy a hacer lo que sea necesario, sea ético o no sea ético, para no perderlo. Y así podemos ir viendo, ¿verdad?, todas las demás cosas que podemos tener como prioridad, cómo determinamos, ¿verdad? Ahora, esto es bien importante, hermanos. Nuestras actitudes y comportamiento cambian cuando nuestras prioridades cambian. Estamos aquí en este nuevo año y lo más seguro, ¿verdad?, que queremos en este nuevo año ser mejores personas, ¿verdad? ¿Verdad que queremos cambiar para bien en este nuevo año? Todos tenemos ese deseo de cambiar para bien. Bueno, si usted quiere cambiar para mejorar, tienen que cambiar sus prioridades. Tienen que cambiar sus prioridades porque cuando cambian sus prioridades, cambian sus actitudes y cambian sus acciones. ¿Por qué? Porque cuando cambian sus prioridades, usted está cambiando valores. Ahora está dándole más valor a otras cosas que usted no les daba valor, como por ejemplo esto. Como una de las maneras, hay muchas maneras de poder decir que yo muestro que amo a Dios, que ya que esa es la prioridad número 1 para el cristiano. Una de las maneras que puedo saber cómo estoy con mis devocionales diarios. Porque ahí en mis devocionales diarios es la manera en la que yo voy a tener una relación personal con Dios, a conocerlo a Él mejor y dejar que Él me haga ver exactamente cómo estoy yo, dónde estoy mal, dónde estoy bien. O sea que va a ser una relación íntima en la que yo voy a llegar a conocer. Si usted llega a conocer cada día más y más a Dios y se va profundizando más su experiencia con Dios, ¿no irá a amarlo más y más? A un ser tan hermoso, a un ser tan perfecto, a un ser tan sabio como es Él, es lo único que puede pasar cuando usted pasa más y más tiempo con Él, es llegar a amarlo más, llegar a confiarle más, a tener más fe en Él. Entonces, si su experiencia es de que, ay, los devocionales, hijo, qué bueno, ya viene otro año, ahora sí, porque el año pasado entré con muchas ganas al principio y nomás aguanté un mes o unas semanas y luego ya otra vez y anduve. Es que quiere decir que su prioridad no es amar a Dios y tiene que ser sincero con usted mismo y no decir, no, pastor, es que... y tratar de dorarse la píldora a sí mismo cuando la realidad es mejor que la confrontemos y decir, la realidad es que no he establecido en mi vida como prioridad número 1 amar a Dios. Con todo mi ser no lo he establecido. Y en este año verdaderamente lo quiero hacer. Es preferible ser sincero y hacer esa clase de confesiones a Dios, hacer esa lucha espiritual con Dios, con uno mismo y establecerse bien en verdaderamente que eso sea mi prioridad. Por eso los animo, miren, allí, ¿verdad? Para los que no saben, aquí en su boletín, cada semana les pongo, fíjense, ábranlo para que vean donde dice devocionales de la semana. Ahí en el boletín dice devocionales de la semana. ¿Okay? Y luego tienen día 1, devocional, primera de Juan 4 del 7 al 12, día 2, día 3, 5 días para devocionales. Estos pasajes que les estoy dando para devocionales son de donde voy a estar predicando la próxima semana. O sea, es para que usted empiece a prepararse, que Dios empiece a hablarle a usted para el mensaje del próximo domingo, que usted ya empiece a meditar. ¿Y qué es lo que les digo que hagan? Compren un cuaderno, un diario, y entonces lo que hay aquí atrás en el bosquejo, al final del bosquejo, se fijan que hay 2 preguntas al final del bosquejo. Y dice, ¿qué me dijo Dios? Para que ustedes cuando están meditando en su devocional, Dios les va a hablar a través de su palabra, ustedes puedan escribir y llevar un récord de su experiencia con Dios, de cómo Dios les ha hablado. ¿Qué me dijo Dios a través de este pasaje? Y usted lo escribe. Y luego, ¿qué es mi respuesta a Dios? ¿Qué le dije yo a Dios? Porque yo quiero verdaderamente establecer una relación personal con Dios y en esa relación personal Él me habla y yo le contesto. Entonces yo escribo, esto es lo que yo le dije a Dios.
Y entonces usted lleva un registro de su experiencia con Dios, de cómo Dios le está hablando, lo está guiando, de tal manera que de aquí a 3 meses usted puede ver qué fue lo que le dijo en enero, qué le dijo en febrero, qué le dijo en marzo Dios a usted, qué usted le contestó, le estoy cumpliendo a Dios o no. Eso es el cristianismo, es lo que significa ser un discípulo de Cristo, que vive una vida disciplinada en su seguir a Cristo como Señor y Salvador. Eso significa. Y luego, si se fijan ahí mismo, ahí ya vienen también, dice, lectura familiar, Oseas 6, lectura familiar, Oseas 7, o sea, para que ustedes terminen el día juntando a su familia, leyendo un capítulo de la Biblia, orando y yéndose a acostar. Un capítulo al día. Ahorita estamos yendo a través de los profetas menores. El primer profeta menor es Oseas, y es una serie de libros bien interesantes, bien importantes, por la manera en la que Dios confronta a su pueblo a través de los profetas. No se lo pierda, esas lecturas bíblicas, están tremendas, no se las pierda. Entonces, es una manera en la que nosotros podemos ver qué tanto amo yo a Dios, si verdaderamente lo amo, si Él es mi prioridad número 1. O si es el trabajo, o si es el descanso, si es esto, si es un hobby, o qué es. Tenemos nosotros que luchar y ser sinceros para determinar verdaderamente qué es mi prioridad más importante en esta vida. ¿Ok? Ahora, Dios quiere que tengamos al amor como nuestra prioridad dominante. ¿Ok? Eso es lo que Él quiere, que lo tengamos como nuestra prioridad dominante. Ahora, ¿es fácil amar a Dios? ¿Qué es más fácil, amar a Dios o amar al prójimo? Para mí, en mi experiencia, es más fácil amar a Dios. Porque al prójimo a veces, a veces resulta dificilito, ¿verdad? Con algunos, ¿verdad? Por eso la pregunta es, ¿cómo considera usted las relaciones? Hay 2 opciones. ¿Las considera maravillosas o dolorosas? ¿Cómo las considera? ¿Cuál sería su respuesta? Exactamente, esa es la respuesta correcta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las 2 son ciertas. Hay relaciones maravillosas y hay relaciones dolorosas. Y hay otras que son dolorosísimas, ¿verdad? Y hay otras maravillosísimas, ¿verdad? Yo lo veo a veces no lo puedo ni entender, que yo tengo una relación maravillosísima con mi esposa y luego veo otros que la tienen dolorosísima. Digo, ¿cómo está eso? Tan bonito que es el matrimonio. Y tener una relación dolorosísima, no. Entonces, va a depender de nosotros que tanto nos aboquemos a trabajar en las relaciones, nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo. Nada de esto viene por suerte o por casualidad. Todo esto necesita trabajo. Por eso es que cuando venimos aquí a la iglesia, esto es lo fácil, oír y aprender. Pero lo difícil es salir de aquí y ponerlo en práctica, vivirlo. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Y lo vi anoche. Una que nunca había visto, un día con el diablo se llama. Está cómica. Ok. Entonces, tenemos que ver así, ¿verdad? Las relaciones que son de las 2. Y es por eso que necesitamos nosotros amar a Dios. Mientras más nosotros amemos a Dios, nos va a ser más fácil nosotros experimentar relaciones maravillosas con las personas. Aunque sean difíciles, aunque sean personas que, como dice uno, esa persona no se merece ni una gota de amor. ¿Se imagina que Dios actuara así con nosotros? Que nos aceptara y nos amara en base a lo que nos merecemos. ¿Qué cree? ¿Qué nos mereceríamos? No digo un día con el diablo como Cantinflas, ¿verdad? Una eternidad en el infierno. Es lo que nos mereceríamos, pero no es así, por eso es lo importante,
que amemos a Dios. Ese es el fundamento fuerte, ¿verdad? El que amemos a Dios. Cuando nosotros nos sentimos rechazados, cuando nos sentimos no apreciados, no respetados, no queridos, entonces la reacción natural de nuestra naturaleza humana, pecaminosa, del ser humano, es separarnos de las personas, aislarnos. No dejamos de ser sociales y nos hacemos antisociales. Porque he tenido malas experiencias con personas, con relaciones interpersonales, por lo tanto, me voy amargando y me voy aislando. Y esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Por eso, número uno, debemos hacer de las relaciones la mayor prioridad. Y fíjense cómo se lo estoy poniendo. ¿Verdad que no digo tratemos de hacer? No, debemos hacer. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor. Entonces debemos nosotros hacer las relaciones la mayor prioridad. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para relacionarnos. Él nos hizo para relacionarnos con Él y con los demás. Así es como Él nos hizo. Nada va a durar más que las relaciones. Dígame usted, ¿qué otra cosa va a durar más que las relaciones? Póngase a pensar, medítelo. Yo ya lo estuve pensando, estuve buscándole. No, al final de cuentas dije no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, su relación con Dios y con otros durarán hasta la eternidad. ¿Ok? Puede ser que usted diga, bueno, pero pues todo depende, ¿verdad? Con Dios. Sí, todo depende, ¿verdad? Porque sabemos que, por ejemplo, miren, la primera fórmula, el cielo. ¿Qué es el cielo? Eternas, perfectas relaciones. ¿Verdad? ¿Qué es el cielo? Ahí vamos a estar relacionados en perfección eternamente. Pero no todos van a ir al cielo, ¿verdad? ¿Algunos a dónde van a ir? Al infierno. Y el infierno es eternas, horribles relaciones. Pero las relaciones van a seguir. Horribles, pero van a seguir las relaciones. Y eternas. Relación con el diablo, con los demonios, con todas las personas que ahí van a terminar por una eternidad, los perdidos. Entonces, vemos, ¿verdad?, que nada va a durar más que las relaciones. Van a durar. Entonces, ¿qué pasa cuando las relaciones no son la mayor prioridad? Vamos a poner que decimos, oh, pues sí, esto se oye bonito y todo, pero al final de cuentas, yo sigo siendo el rey. Yo hago las cosas como yo quiero, y yo voy a tener mis propias prioridades, y yo voy a hacer las cosas como yo mejor lo considere, como más me convenga y todo. ¿Qué pasa cuando las relaciones no son la mayor prioridad en su vida? ¿Qué va a pasar? Fíjense. Y díganme ustedes si el resultado de esto representa la vida vibrante de un cristiano lleno del Espíritu Santo y del amor de Dios y de la sabiduría de Dios. Cuando las relaciones no son la prioridad superior, reducimos nuestras vidas a simples pasatiempos, tareas y entretenimientos. ¿Ve usted ahí la vida de un cristiano lleno del Espíritu Santo? ¿O de un mundano? Es todo de una persona que vive para este mundo. Y que esto es su prioridad, el divertirme, sentirme bien, pasarla bien, descansar, entretenimiento, placer, todo eso, ¿verdad? Es todo. Trabajar y esto, tengo tareas que hacer y todo eso puede ser a lo que se reduzca la vida. ¿Ok? Y pues es muy diferente, ¿verdad?, a lo que verdaderamente debe ser. Por eso la pregunta es que nosotros mismos nos evaluemos. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades? Porque sí, ¿verdad?
Las relaciones son difíciles. Una vida sin relaciones bien puede ser una vida más sencilla, pero esta también es una vida vacía, porque es lo que puede pasar. La persona que se va aislando por tener malas experiencias en las relaciones con el prójimo, se va aislando, se va aislando y se va aislando. Y sí, puede ya estar experimentando una vida sencilla, pero una vida vacía. ¿Por qué? Porque no es de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios es que vivamos en relaciones. Y lo más posible de relaciones que nosotros podamos nosotros vivir, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahora, el problema que tenemos, hermanos, con la valoración de las relaciones no está en el saber, sino en el hacer, porque, sinceramente, hermanos, para muchos de ustedes que están aquí, que han venido ya por años aquí, lo que yo estoy hablando no es nuevo, ¿verdad? Ya lo han oído, tal vez no 2 veces, tal vez 3, 4 y hasta 5, 6, quién sabe qué tantas veces lo han oído. Aquí lo han oído en sus mensajes que escuchan por teléfono, esto, el otro, lo han oído. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? ¿Se fijan? El problema no está en el saber, sino en el hacer. Ahí está el meollo. Y ahí está donde nosotros tenemos que luchar espiritualmente para hacer. Porque ¿cómo podemos nosotros decir que amamos a Dios y no lo obedecemos? ¿Podríamos decir eso? Amo a Dios, pero no le obedezco. Entonces, a eso nos debe de ayudar a aclarar cuáles son verdaderamente mis prioridades. Si verdaderamente mi prioridad es amar a Dios, pero no le obedezco, entonces tengo que verdaderamente luchar con eso. Y es que todos luchamos contra la atracción de las cosas menores. Las cosas menores, porque hay cosas mayores, amar a Dios, y hay cosas menores. Y hay una lucha, que las cosas menores quieren tener la prioridad de nuestra vida. Y tenemos que entender en esa lucha. Como por ejemplo, las relaciones son más importantes que el dinero. ¿Lo cree usted eso? ¿Sí o no? Léalo, léalo. Medítelo, piénselo. Porque en coro contestaron que no, ¿verdad? O tal vez fue del corazón, no sé, ¿verdad? Las relaciones son más importantes que el dinero, ¿cierto? Sí. Ok, bueno, teóricamente lo creemos, ¿verdad? Que así es, pero en práctica, ¿será cierto eso en práctica? Ahí es lo que nosotros tenemos, que es lo que les digo, es nuestra tarea, meditar durante la semana. Ahí por eso se los puse por escrito, para que ustedes en su bosquejo lo terminen esto y en su casa lo continúen meditando y determinen si verdaderamente las relaciones son más importantes que el dinero. Que el dinero. Porque para muchas personas no es así, por eso Jesucristo nos dijo, nadie puede servir a 2 señores. Pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Ahora, fíjense hermanos, ahí se lo pude subrayar. ¿Qué dice? ¿No se debe servir a la vez a Dios y a las riquezas? ¿Dice no se debe? No se puede. ¿Se fijan qué diferente es a no se debe, a no se puede? Está diciendo que es inútil pensar que usted diga, no, yo sí, conmigo yo sé cómo hacerlo y yo sí puedo amar a Dios y amar las riquezas y esto y lo otro. Pues, no, él ya está diciendo, no se puede. Olvídese. O va a amar a uno o va a amar al otro, pero no va a poder amar a las dos a la vez. ¿Okay? Al uno al otro. Entonces, está diciendo, no se puede. Ahora, el valor inferior casi siempre abruma el superior o lo vence.
Vamos a pensar eso. Ahora, ¿por qué? Y no lo digo yo, lo dijo Jesucristo, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver. Jesucristo lo dijo, que eso es lo que viene pasando. Por eso es que ahí mismo les dice, ¿verdad? El que quiere hacer esto, ¿verdad? De pretender amar a Dios y amar al dinero, dice, va a terminar amando al dinero. O sea que el menor va a abrumar, le va a ganar al mayor valor. El de amar a Dios va a terminar perdiendo sobre el amar el dinero. Va a terminar ganándole. ¿Por qué? ¿Por qué el valor inferior casi siempre supera, abruma al superior? ¿Por qué? Miren, aquí está la razón, hermano. Debido a que los valores menores requieren menos fe y menos sacrificio. Por eso. Porque sí, seamos sinceros, ¿qué es más fácil amar? ¿Al dinero o a Dios? No más fácil. No me ¿Qué le da a usted más alegría? ¿Que le llegue un chequezote o que le abran la Biblia? O sea que es más fácil, hay que ser sinceros, ¿verdad? Es más fácil, por eso es que se requiere de una lucha espiritual para que aquello que es lo mejor, que no es lo más fácil, es lo más difícil, lo pueda yo lograr y sea mi prioridad número uno, amar a Dios por sobre el dinero, amar al prójimo por sobre el dinero. ¿Por qué? Porque en la misma Biblia lo presenta como un ídolo, como un Dios, por eso en las versiones antiguas le ponen el nombre, lo designaban con el nombre de Mamón. Por eso, porque representaba el materialismo, ese ídolo que muchos adoraban, que es lo mismo ahora el dinero, materialismo, una gran adoración por las cosas materiales. Entonces, debemos nosotros ser bien sinceros, ¿verdad? Porque lo que el Señor quiere, dice, los que tratan de amar a Dios y al dinero, terminan amando solo al dinero. Es lo que nos dijo el Señor. Solo al dinero. Por eso dijo, no se puede. No se puede amar a los dos. Vas a terminar amando a uno nada más. Y vas a terminar decidiendo por el dinero. El menor va a abrumar al mayor. Es lo que va a terminar haciendo. Entonces, cuando el dinero es la prioridad dominante, se hace lo que sea necesario para conseguirlo y lo que sea necesario para mantenerlo. No importa que sea falta de ética, aunque no tengamos la ética que se debe tener, pero con tal de tener ese dinero, lo que sea. Me voy a hacer el tontito, me voy a hacer como el que no sé, pues yo no sabía, ¿a poco es ilegal? Y le hacemos a todo lo que sea, ¿verdad? Y ahí viene, ¿verdad? Como simplemente ahorita ahí viene la prueba mayor para todos aquí en Estados Unidos, la declaración de impuestos. A la hora de la declaración de impuestos, la gran mayoría andan buscando cómo engañar. ¿Por qué? Porque yo quiero más dinero. Y puede uno buscar toda clase de excusas. Es que el gobierno esto y que el gobierno lo otro y que van a usar el dinero para el aborto y podemos toda clase de excusas piadosas usar, pero ser chuecos, no tener ética por amor al dinero, cuando debería ser lo contrario, ¿no? Yo amo al Señor. Si yo amo al Señor como mi prioridad número uno, entonces yo no voy a deshonrar a Dios porque voy a estar pecando contra Dios, voy a estar haciendo una afrenta contra Dios, o sea, voy a ver que todo es contra Dios, no contra Obama o contra el gobierno, contra esto, contra el otro, no, es contra Dios con quien yo estoy pecando. Pero gana el dinero, gana el dinero cuando no tenemos nuestras prioridades bien claramente y realmente establecidas de esa manera. ¿Y qué es lo que pasa? Que
de la avaricia, ¿verdad? Esa ambición exagerada por querer tener, pasamos a la tacañería. Quiero mucho y no quiero dar nada. ¿Mm? Quiero mucho y no quiero dar nada. ¿Mm? Y yo he encontrado personas que están así y dicen, no, pastor, dice, lo que soy es un buen administrador. Ah, qué bonito, qué bonito me lo barnizaste de piedad, cuando en realidad es pura carnalidad. La realidad es que es esto. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es todo lo contrario. El ideal de Dios para nosotros es que estemos contentos con lo que Él nos da y que seamos generosos. ¿No es lo contrario a esto otro? ¿Una ambición exagerada y tacañería? Yo lo he visto. El Señor quiere esto, contentos y generosos. ¿Cree usted que le va a faltar algo si usted está contento y es generoso? No. Pero si usted es de este otro sistema, nunca va a estar contento con lo que tiene. Nunca va a estar satisfecho. Así su cuenta de ahorros ya esté en 10,000, en 100,000, en 1,000,000, no va a estar satisfecho. Y que no se le saque nada. Porque si le sacamos $10, ¿cómo me duele? Estoy nomás pensando en el momento en que los tengo que meter otra vez para poder estar otra vez en paz. Entonces cuando ya se llega, ¿verdad?, a esa ambición exagerada y que se manifiesta en tacañería para con los seres queridos, ¿verdad? Y entonces eso tenemos que entender el efecto que hace nuestras prioridades. Nuestras prioridades hacen esas monstruosidades, ¿verdad? Ese es el ideal de Dios. Nuestras actitudes y comportamiento cambian cuando nuestras prioridades cambian, hermanos. ¿Okay? Y para finalizar, hermanos, con esto quiero terminar, ya que no tuve tiempo de terminar el mensaje en inglés ni tampoco en español. El tiempo se nos ha acabado. Dios quiere que tengamos al amor como nuestra prioridad dominante. ¿Está dispuesto usted a trabajar en este nuevo año en establecerse en esa prioridad divina? De que verdaderamente esta sea su prioridad, el amor, amor a Dios, amor al prójimo. ¿Está dispuesto a hacer lo que sea necesario? Porque va a calar, no crean que es fácil establecerse en esas prioridades divinas. Es una lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa, humana, carnal, egoísta. Es una gran lucha. ¿Está dispuesto usted a envolverse en esa lucha? Todo lo podemos en Cristo. Eso sí, la promesa. Usted en sus propios recursos humanos no puede. Va a salir perdiendo y perdiendo y perdiendo. Pero con los recursos divinos, más que vencedores, dice la Escritura. Por medio de aquel, sea Jesucristo, que se entregó por nosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el año que tú nos diste y por el año, Señor, que tenemos delante de nosotros, con esta gran oportunidad, Padre, que tú nos das de establecernos con prioridades correctas para verdaderamente vivir la vida abundante y feliz que tú nos ofreces en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial, a que seamos sinceros y podamos nosotros discernir verdaderamente qué es lo que es prioritario en nuestra vida, qué es a lo que valoramos más en esta vida. Y si vemos que no es de acuerdo a tu voluntad, Señor, que podamos confesártelo a ti, Señor, que podamos abandonarlo y podamos establecernos en hacer tu voluntad, Señor. Haciendo esa lucha espiritual confiados, que si llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, vamos a poder derrumbar esas fortalezas que hay en nuestra vida, que Satanás ha establecido, que nos controlan y nos dominan. Gracias te damos, Padre Celestial, por la gran victoria que tú nos ofreces en Cristo Jesús. Que este año sea un año de gran victoria espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Ese es nuestro deseo, por eso estamos aquí, Señor. Danos fe y esperanzas para vernos nosotros, para ver a nuestros seres queridos con un mejor futuro.
Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno con nosotros y no va a quedar por ti, Señor. Tú siempre estás listo para ayudarnos, para darnos todo lo que necesitamos para cumplir con tu voluntad, que es la única que es agradable y perfecta. Y es por eso que te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Para Él sea toda la honra y la gloria, Señor, de todo lo bueno que tú hagas en nuestra vida y a través de nosotros en este año. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.